la entrevista de Curul 85 nos acompaña Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, a quien le doy la bienvenida en este espacio. Gracias por el espacio, siempre un gusto compartir con ustedes algunas opiniones sobre el tema electoral. Eduardo, precisamente en el tema electoral tenemos, estamos ya a casi 27 días mientras estamos grabando esta entrevista para que se dé la campaña electoral, y en ese aspecto ustedes han estado monitoreando una parte esencial, una parte que digamos antes se mantenía oculta a los ciudadanos, y es precisamente el gasto en publicidad que hace cada partido político. 7 millones, si mal no recuerdo, el último gasto que reportan entre los meses de noviembre y diciembre, y estamos ya a escasos días de que también se cierre este proceso. Por tanto, la visión general con respecto al gasto que están haciendo los partidos políticos en campaña. Bueno, en este caso el Centro de Monitoreo ha obtenido datos de lo que se está gastando los partidos políticos en la campaña electoral, y en los meses de octubre y noviembre hemos monitoreado que en televisión, radio, prensa escrita y vallas publicitarias del área metropolitana de San Salvador tenemos un gasto de 12.6 millones de dólares en estos 4 medios. En esa medida, pues la campaña electoral está siendo en esos 2 primeros meses muy abundante. Tenemos cerca de 24 horas aire de transmisión en estos 2 meses de campaña, o sea, es decir, casi un mes de transmisión ininterrumpida de propaganda. Solo en el mes de noviembre tuvimos cerca de 42.000 spots transmitidos. Entonces estamos hablando de una campaña, con bastante publicidad. Ahora, hay una, no sé si decirle campaña como tal, pero sí paralela, se maneja mucho tráfico de información, digamos, en redes sociales, y que precisamente a veces no es información fidedigna, que podemos decir. Esto se puede monitorear o simple y sencillamente queda, digamos, a la discrecionalidad de cada candidato cómo maneje su equipo, digamos, digital. Bueno, creo que habría que diferenciar las campañas electorales oficiales de los partidos políticos, de los candidatos, que obviamente se pueden ver en los medios masivos de comunicación o en redes sociales. Pero también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de campaña que muchas veces se le atribuye a los equipos de campaña de los partidos, y que obviamente toman la modalidad de ser troles, de ser páginas de noticias falsas, fake news, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que controlar ese tipo de propaganda o de información falsa es una labor, si se quiere, titánica, que debería desarrollar el Tribunal Supremo Electoral, pero que, no obstante la desarrollara, se encuentra con un grave problema, y es la facilidad con la que yo puedo de nuevo crear otra página de noticias falsas, puedo crear otros perfiles falsos para estar publicando o atacando o haciendo campaña electoral. O sea, obviamente la facilidad con la que se puede crear una red social nueva abona a este tipo de campaña negativa, campaña sucia que se ve desde las redes sociales. Y esto, no obstante, el tribunal pudiera ordenar que se cierre o se cese la campaña, pero si al final se ordena a la red social que cierre mi cuenta, porque yo estoy violando la ley, la puede hacer, pero yo automáticamente puedo crear un correo electrónico y crear 20, 30 cuentas tranquilamente. Entonces está ese problema de cómo paramos este tipo de campaña desde las redes sociales. Aquí lo que queda, desde nuestro punto de vista, es tratar de llevar mejor información y de mayor calidad a la ciudadanía para que deje de atender este tipo de noticias falsas. Y esa calidad de la información que merece el ciudadano, por ejemplo, es una de las cuestiones como que faltan en esta campaña, y es que precisamente cuando a un ciudadano se le pide enumerar o que por lo menos conozca 1, 2, 3 propuestas de los candidatos presidenciales, no las tiene. Y esto se debe mucho a la forma en que se está manejando la campaña. Así es, si nosotros vemos los datos de la encuesta de la UCA, la última que se hizo pública,
la decisión electoral de la gente mayoritariamente no tiene que ver con los programas y las propuestas del gobierno, sino que la decisión la va a tomar a partir de, por ejemplo, la necesidad de hacer un cambio. Esa es la principal razón. Entonces la propuesta es algo secundario, algo que relega a la ciudadanía para votar. En esa medida, digo, el camino debería de ser ese, llevarle información fidedigna al ciudadano, no solo de las propuestas de los partidos, sino que también de la actividad que está desarrollando la autoridad electoral para la organización del evento, porque ese es otro de los aspectos que también se está atacando mucho, la organización del evento electoral, se está atacando la credibilidad del tribunal y obviamente se está hablando en algunos círculos de fraude. Entonces el tema aquí es cómo le hacemos ver a la ciudadanía que esta información no es fidedigna y que por el contrario tienen que acercarse a los sitios oficiales de las instituciones, tanto las estatales como las partidarias, para saber en realidad qué es lo que están haciendo los diferentes actores políticos. Claro, y de hecho es una de las peticiones mismas que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral con respecto a la información, abocarse finalmente a la institución que está arbitrando, digamos, el proceso electoral. Y ahora en este aspecto del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se ha visto el manejo hasta el momento de cara a la elección? Ya sabemos que este fin de semana se realizó una primera transmisión en la cual las mismas autoridades mencionaban que había sido positivo, y por otro lado lo que hablamos anteriormente con respecto a la campaña digital. El tribunal, si bien es cierto, tiene que monitorear que estas cosas no estén sucediendo. Si no lo hacen es por falta de recursos o falta de una legislación. ¿Qué hace falta en este aspecto para manejar este tema? Yo creo que respecto de la organización del evento, por tratarse de logísticamente una elección menos compleja, porque desde el simple hecho de que es una papeleta solo con las banderas, ya eso simplifica la labor de impresión de las papeletas, por ejemplo, la elaboración del acta, que ya no lleva tanto folio como la legislativa municipal. En este caso se ha reducido el número de juntas gestoras de votos, porque se incrementó el número de miembros, de personas, perdón, de votantes en cada urna. Entonces, logísticamente la elección tiene menor complejidad que la legislativa municipal, y en esa medida, dada la experiencia que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral, o sea, su personal en organizar elecciones, nosotros, más allá de algunos retrasos que se han mencionado, que se han dado en algunos programas del plan electoral, del PLAGEL, creemos que el tribunal está sacando la elección adelante, con todos los plazos, ya están casi impresas todas las papeletas, ya se tiene el sistema informático y los equipos para transmitir los datos, se han hecho simulacros que han resultado, al menos este último, ha resultado bastante satisfactorio porque se transmitió casi toda la información, lo que nos indica que probablemente entre 8 y 9 de la noche ya tengamos resultados. Entonces creo yo que el tribunal, en ese aspecto administrativo, organizativo de la elección, ha desarrollado su función de forma aceptable. Donde siempre hay algún déficit de la autoridad electoral en el tema jurisdiccional, sancionar campaña adelantada, ordenar que se cese campaña ilegal. En esos aspectos, pues siempre la autoridad tiene esta deficiencia. Con el tema de la fiscalización de la campaña, que está vinculado con lo que mencionaba, creo yo que en el caso del tribunal, para atacar el tema de redes sociales, hay una mezcla de circunstancias. Uno, la voluntad en realidad de la autoridad de atacar y disminuir esta propaganda que se está dando desde las redes sociales, que son difamatoria, atenta contra la dignidad de los candidatos, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay una falta de voluntad, y por el otro lado también podría achacársele un tema de capacidad institucional, de recursos para realizar este tipo de fiscalización. O sea, obviamente existen programas informáticos y mecanismos para determinar y llegar a cuáles son los sitios o las cuentas de Twitter o Facebook que están generando ese tipo de información, y hacer el requerimiento de que se cancele esta cuenta. O sea, se puede hacer, y eso creemos
por la experiencia que nosotros tenemos en el monitoreo del gasto de campaña, no es una cuestión económicamente inalcanzable para la autoridad electoral. O sea, es algo que podría realizar el tribunal, pero que obviamente no hay un acuerdo para que ellos lo puedan realizar, para que hagan este tipo de monitoreo. Entonces, es una cuestión de recursos y es una cuestión también de voluntad política de la autoridad de atajar este problema. Claro. Eduardo, ¿por qué sería contraproducente en este momento estar hablando de un posible fraude? Digamos, el proceso está ya casi por iniciar y hasta el momento no se han visto mayores fallas técnicas de lo que podría tener cualquier compleja elección, y lo digo por las voces de algún candidato presidencial o las voces cercanas a él que hablan de un fraude en un momento como este, que el país atraviesa, pues, digamos, una situación complicada en cuanto a las finanzas, y que se ha querido vender bastante mensaje con respecto a las cosas que se han hecho mal en el pasado. ¿Por qué sería complicado en este momento hablar de un fraude? Bueno, esto de estar mencionando un fraude en un proceso electoral no es una cuestión nueva. Ya hemos observado en otras ocasiones señalamientos de diferentes candidatos o partidos políticos donde se pone en duda la pureza y transparencia del proceso. Y en esa medida, obviamente, es una estrategia que de alguna otra manera lo que busca es generar simpatías en la persona que está alegando, o los candidatos o partidos que están alegando que hay irregularidades en el proceso y que puede haber fraudes. O sea, obviamente eso es parte de una estrategia. Ahora, esta estrategia, sin lugar a dudas, es irresponsable, porque lo que se está generando no en realidad es generar una duda respecto de la autoridad electoral, porque si nos percatamos, se está cuestionando la capacidad del tribunal para organizar una elección limpia, transparente, igualitaria. Eso es lo que se está cuestionando aparentemente, pero en realidad se está cuestionando que su voto va a ser respetado, que el proceso le va a garantizar que al final se convierta en presidente quien obtuvo más votos de forma legal. Estar cuestionando eso, le genera a la ciudadanía la duda de que el resultado que al final se dé a conocer sea el verdadero. Entonces eso puede generar inconformidades a todo nivel, desde el hecho del ciudadano que diga yo no vuelvo a votar, yo no creo en las instituciones del sistema, y eso genere apatía y que se aparte de todo lo que tiene que ver con la política, hasta personas que pueden estar fanatizadas, instrumentalizadas, y que pueden llegar a generar desórdenes en cualquier centro de votación, incluso donde está el Tribunal Supremo Electoral asentado para hacer el escrutinio final. O sea, puede generar esos efectos, y lo más grave sería que algún candidato no acepte el resultado y que quiera generar inestabilidad política porque diga que le han arrebatado la victoria electoral. Entonces, creemos que esto es sumamente irresponsable, hacer señalamientos, y más cuando no se acude a las instancias legales. O sea, si yo considero de que hay elementos que están configurando el delito de fraude, entonces yo acudo a las instancias correspondientes para presentar las denuncias, para tratar de revertir aquellas decisiones que aparentemente la autoridad electoral está tomando, que me están afectando, el proceso electoral. Entonces, eso sería negativo, y obviamente sería un retroceso que no podríamos calcular el costo en valor democrático, el que se desacredite una elección. O sea, recordemos que una de las causas de la guerra tuvo que ver precisamente con el cierre de espacios políticos, con el robo de elecciones, con el fraude electoral, donde no se permitió a la ciudadanía en realidad que su voluntad se expresara en tener electo a un gobierno determinado. Entonces no podemos estar jugando con este tema de simplemente tirar al aire acusaciones de fraude cuando no se tienen los elementos y no se han acudido a las instancias correspondientes. Okay. Vamos ya al cierre de la campaña electoral. Me imagino que van a tener ya dentro de poco el consolidado de lo que se ha gastado de todo el partido, y sobre todo en un mes tan importante como enero, que ya es lo último, y prácticamente, digamos, tienen ya todo el presupuesto que tienen para esto. Sí, vamos a entrar ya a la recta final de la campaña electoral. Vamos a ver si se observa el comportamiento de la elección legislativa municipal, que
en las últimas horas de campaña, en los últimos días de campaña, el gasto se incrementó, obviamente el sprint final para tratar de ganar adeptos y que acudieran a las urnas a darle el voto al candidato X. Entonces, en este caso, ya pues los partidos van a cerrar la campaña electoral de 4 meses y vamos a monitorear el tema de cuánto tiempo aire se utiliza en este mes. Vamos a monitorear la cantidad de spot, el gasto de campaña y los conceptos que los partidos están utilizando en su propaganda electoral. Claro, y ya entrando más en temas futuros, digamos, el próximo gobierno sabemos que está, o mejor dicho, este gobierno está ya por cerrar y viene un nuevo, y en eso tiene mucho que ver la Asamblea Legislativa, que es donde últimamente se han aprobado cosas trascendentales. Hablo, por ejemplo, del presupuesto y la de deuda que venía para precisamente cumplir compromisos que se vencen este año. Ya entrando en materia legislativa, ¿cuál es la perspectiva que hay con respecto a la labor que tienen que hacer los diputados, lejos de que ahorita pues, están bastante enfocados, digamos, en campaña presidencial, pero en el trabajo legislativo hay cosas que no se pueden descuidar, por ejemplo, financiamientos y quizás alguna legislación más que ayude a, digamos, transparentar un poco más todo el proceso electoral. Creo que un elemento que se debe de considerar, dada la coyuntura que involucra al Ejecutivo y al Legislativo, hablando precisamente del trabajo del legislador, es el tema de la gobernabilidad democrática. O sea, antes de hablar meramente del trabajo legislativo, tenemos que ver las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que se van a configurar luego de la elección presidencial. En esta medida, si nosotros vemos la actual configuración de la Asamblea, donde hay una correlación favorable numéricamente hablando para el partido Arena, PCN y PS, que tienen la correlación, tienen una mayoría simple de estos partidos políticos, y cuando comenzamos a contrastar con los candidatos presidenciales y las perspectivas electorales de cada uno, entonces ahí podemos tener unas cuestiones interesantes. Por ejemplo, si ganar el candidato Calleja, tiene de alguna otra manera bastante positivo el camino para tener mayoría simple y desde el trabajo legislativo impulsar su programa de gobierno, porque tiene en esta coalición tiene esa posibilidad de tener al menos 43 votos. Obviamente para la mayoría calificada tiene que negociar con el resto de partidos y eso obviamente le implicaría al nuevo gobierno, si fuera Arena, tener que negociar con FMLN y Gana para obtener financiamiento para el presupuesto, etcétera, etcétera, o sea, para contraer nueva deuda. Claro. Entonces eso es un escenario. Ahora, si gana el FMLN, otra posibilidad, obviamente se va a enfrentar al hecho de que no tiene mayoría, no tiene la bancada más numerosa, con Gana no logra mayoría simple, que es lo que siempre ha estado ocurriendo, que con Gana han podido gobernar porque han tenido al menos los 43 votos, pero ahora no los tienen. Entonces eso les va a implicar negociar con otro partido para lograr una coalición de gobierno que pueda apoyar desde el legislativo al presidente de la República. Entonces ahí se ve más complicado porque necesita al final estos pactos para poder gobernar. Y en el último caso, el candidato Bukele, en el caso de ganar, no sabemos cuán sólida es la alianza electoral que tiene con el partido Gana. No sabemos cuánto en realidad va a tener de respaldo desde este partido en el legislativo. Bajo el supuesto que lo tenga, estamos hablando que podría sumar 10, 11 votos, más el candidato, más el diputado del activo CD, no tiene fuerza legislativa. Tiene la capacidad de presentar, de tener iniciativa de ley dentro de la Asamblea y tener 10 votos, pero no tiene la capacidad de tomar decisiones, no la tiene. Entonces, en esa medida, el escenario también para el candidato Bukele implicaría generar acuerdos con otras fuerzas políticas para poder gobernar. Entonces creo yo que eso es importante ver desde esa perspectiva, en primer lugar, el trabajo legislativo que se viene con el nuevo presidente de la República. O sea, van a tener que establecer estas relaciones. Ahora, ya meramente el trabajo legislativo,
Creo que hay una serie de normativas que creo que sería muy extenso mencionarlas, pero que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Si comenzamos a ver, por ejemplo, temas medioambientales, está la ley de aguas, que es un tema que está en discusión. Está pendiente que se apruebe una ley de la función pública. Están pendientes algunas reformas electorales que, desde nuestro punto de vista, deben impulsarse, como el tema del financiamiento de los partidos. Hay que regular el tema de la campaña electoral, etcétera, etcétera. O sea, hay varios temas y lo que siempre están presentes en todo periodo legislativo es la elección de funcionarios. O sea, a la Asamblea Legislativa le va a corresponder de nuevo elegir a magistrados de Corte de Cuentas, a los procuradores. Entonces, en esa medida es que vemos desde ese punto de vista que hay las condiciones para que la Asamblea Legislativa de nuevo en la elección de funcionarios recurra al intercambio, a la cuota, al combo legislativo, que de hecho ya lo vimos con la elección del fiscal, con el tema del presupuesto y otros temas que se pudieron haber negociado. Entonces, creo yo que el reto que tiene esta legislatura es aprobar todas estas leyes importantes y algunas otras que se nos pudieron haber quedado y regular el tema de las elecciones indirectas. Eduardo Escobar, le agradecemos el tiempo que ha prestado en la entrevista del Club 85. Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Elección Ciudadana. Muchas gracias y estaremos pendientes también del trabajo que se haga a través de la red ciudadana de medios. No, gracias, siempre un gusto y a las órdenes.